y eso alteraba justamente la parte emocional, lo hacía sanguíneo. El colérico tenía que ver, en algunos casos, con el mal funcionamiento del hígado. El flemático es aquel que todo me va bien, pero mire, se está incendiando su casa, bueno, ya se va a arreglar. Entonces tiene esa conducta, está todo bien, ¿no? Bueno, y tiene que ver con patologías del árbol respiratorio, ¿sí? Con las secreciones respiratorias. Y por último, el melancólico, que tenía que ver también con el hígado, pero a diferencia del colérico, el colérico estaba más relacionado con la bilis, como que la vesícula le generaba problemas. En cambio, el melancólico estaba relacionado más con el hígado en su totalidad, quiere decir con un hígado que no estaba funcionando bien. Y esto tiene una relación, la palabra melancolía. La palabra melancolía viene del griego, de la construcción de dos vocablos, melanos, colis. Melanos significa negro, colis, hígado. Quiere decir que el melancólico era el que tenía el hígado negro. Dice, hígado negro es una forma retórica de decir, o metafórica, porque hígado negro era hígado tóxico, era un hígado que estaba totalmente con toxicidad, oxidado. Entonces cuando algo se oxida se pone negro. Entonces ya había una relación de que aquel que tenía un hígado casi destruido se iba a poner melancólico, triste, depresivo. Pero no estaba todavía la palabra depresión. La depresión antiguamente por ahora era melancolía, estado de tristeza. Veamos qué pasó en la Edad Media. En la Edad Media, la Iglesia excluye la primitiva psiquiatría. Aquellos que intentaban estudiar a fondo los problemas psíquicos de las personas eran perseguidos por la Iglesia. ¿Por qué? Porque se consideraba que podía estar en relación con los demonios la persona que estudie eso. Porque de pronto estudiar un paranoico, un loco o un epiléptico se consideraba que era el epiléptico, el paranoico, el loco, el desquiciado, estaba invadido por un espíritu maligno. Y aquel que quiere estudiar eso está en relación con el diablo, seguro. Entonces es como que se apartaba todo aquello que podía tener relación. El estudio de los trastornos mentales, la Iglesia lo llama demonología. O sea que la psiquiatría antiguamente, en poder de la Iglesia, se llamó demonología. Estás estudiando los demonios. El primer asilo que aparece en Europa, aparece en Francia en 1656. ¿Y quiénes entraban ahí? Todos los que estaban con alteraciones mentales, pero de paso matamos también a prostitutas, ancianos que estaban sin casa, homosexuales, pobres. Era una bolsa de gatos, metían a todo el mundo ahí, ¿no es cierto? ¿Cuál era el tratamiento que se le daba a la gente que entraba pobre en un asilo? Y eran justamente eméticos, o sea, le daban una sustancia para vomitar. Así sacás toda la porquería que tenés adentro. Purgantes, había que hacerlo evacuar, largar todo. Sangrías, incluso las sangrías, que uno dice, hacían un corte, por ejemplo, para que salga sangre. A veces el exceso de sangre, el sanguíneo, había que sacarle sangre para que baje sus decibeles de intolerancia, ¿no? Entonces lo hacían con sanguijuelas muchas veces y en algunas ocasiones hasta con escorpiones para succionarles la sangre. Torturas, tenían que confesar. Vos estás poseído por el demonio, por eso estás así. No, pero yo no me pasó, no estoy mal, me siento... No, confesar que estás poseído por el demonio. Entonces lo torturaban hasta que el tipo confesaba. Confesaba que se había robado un banco, cualquier cosa ya confesaban, con tal de que no lo torturen. Y encadenamiento, terminaban encadenados. Hola. Bien, veamos algunos hechos históricos que fueron aconteciendo a lo largo de la historia de los trastornos nerviosos. En 1576, Plater publicó el primer tratado de enfermedades mentales. Ya cuando perdió un poco de dominancia la Iglesia y ya cuando dejó de llamarse demonología, empezaron a aparecer aquellos que realmente estudiaban la cosa en serio.
Entonces, 1576 es el primer tratado que por lo menos clasifica a las enfermedades mentales. En 1800, fíjense el tiempo que pasó para que aparezca un segundo acontecimiento, se prohíbe encadenar a los enajenados. Fíjense, hasta recién en 1800 seguían encadenados. 1845 se describe la enfermedad psicosomática. Aquello que a veces se decía, este está inventando la enfermedad, no tiene nada, está inventando. Bueno, ese era un fenómeno psicosomático, se describe por primera vez. 1850 se describe la insanía por hashish. El hashish se obtiene de la marihuana en un concentrado muy alto y el hashish se aspiraba, se fumaba para tener más virulencia. El hashish por primera vez lo empiezan a utilizar los soldados turcos que en las guerras que tenían justamente fumaban, aspiraban hashish para envalentonarse, tener una actitud totalmente de destruir al enemigo, y a veces era tan potente ese hashish que consumían que terminaban a veces matando sin necesidad. De ahí derivó la palabra asesino. La palabra asesino viene de hashish, viene hashish, hashishin, asesino. Y viene así la etimología, o sea que el verdadero asesino era el que aspiraba mucho hashish. 1858 empieza la era de la psicoterapia. 1860 empieza la hipnosis, conocida también como sofrología, los trances hipnóticos. 1900 Sigmund Freud, austríaco, empieza con el psicoanálisis. 1912 empieza a introducirse el fenobarbital en la epilepsia. Es la era de los barbitúricos. Los barbitúricos son una serie de sustancias, fueron las primeras quizás desde el punto de vista del sistema nervioso en utilizarse. Hoy ahí tenemos drogas superiores a los barbitúricos para la epilepsia, pero era algo que había en ese momento. El barbitúrico es curioso también de dónde surge, porque había un investigador que estaba en su laboratorio probando sustancias químicamente a ver si calmaban un poco la irascibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Porque el barbitúrico se utilizó en epilepsia, pero también se usaba para calmar la ansiedad, para bajar la irascibilidad. Entonces este investigador estaba en su laboratorio, dice, bueno, tengo esta sustancia que creo que va a funcionar para calmar los nervios. No me animo a tomarla yo. Entonces, ahí está mi secretaria. Vení. Sí, doctor, ¿querés probar esto? ¿Y qué me va a dar? No, quédate tranquila, no va a pasar nada. Tomá esto que no te va a pasar nada. La pobre mujer lo tomó. ¿Y qué sientes ahora? No, me siento un poquito más tranquila, tengo ganas de dormir. Y dice, eureka, funciona. Entonces, como esto funciona, ya lo voy a producir en mayor escala. Y le voy a poner un nombre. ¿Cuál es tu nombre, secretaria? Bárbara. Bueno, barbitúrico. Entonces, por Bárbara. Bien, ahí la mujer tuvo su implicancia en todo esto. Bien, 1920 se empieza a hablar de calidad de vida. Vieron que siempre se habla de tener calidad de vida, ¿no es cierto? Bueno, calidad de vida se hablaba en 1920 y lo introdujo Adler, que era el que hizo los famosos quesitos Adler. Quizá alguno lo sintió nombrar, ¿no? Los famosos quesitos Adler de Suiza eran hechos en granjas orgánicas. Bueno, él ya se ocupaba de los alimentos orgánicos, ya en la década del 20 y empezó a hablar de calidad de vida, muchas veces relacionado con una buena alimentación. 1935 se empieza a hablar de las anfetaminas para curar la depresión. ¿Qué pasa? Cuando uno toma una anfetamina, enseguida te envalentonás, te pones, estaba así pinchado totalmente, depresivo. Ahora, ¿qué pasó? Te envalentonás. ¿Por qué? La anfetamina lo que hace, entonces, tomo una pastilla de anfetamina, llega a mi sistema nervioso y empieza a fabricar adrenalina, noradrenalina, glutamato, que son neurotransmisores agresivos. Por otro lado está el GABA, la serotonina, la dopamina, que son más tranquis. Nosotros en nuestro sistema nervioso tenemos que tener, de los 6 neurotransmisores, los tenemos que tener en equilibrio. Cuando ustedes se pusieron violentos, están nerviosos, etc., entonces subió noradrenalina, adrenalina y glutamato. O no subieron, pero bajaron los otros.
Y cuando están, ay, qué lindo, me siento en paz, tranquilidad, subió serotonina, GABA, dopamina. ¿Qué es lo ideal? Esto. No puedo estar todo el día, qué linda que es la vida, no me hago problemas. Se está incendiando tu casa, no importa, Dios resolverá. No, tengo que tener, porque yo necesito adrenalina en algún momento para equilibrar, porque de pronto se está incendiando, gracias a la adrenalina salgo corriendo, si no me quedo ahí. A los ratoncitos, cuando le privan de la adrenalina y la noradrenalina le privan, le dan sustancias que inhiben la producción de los que suben, el ratoncito se queda ahí tranquilito y le empiezan a generar fuego alrededor. Y el animal se queda ahí mirando, y no sale a escaparse, se queda ahí mirando. Lógicamente no dejan que se queme, pobrecito, pero notan que perdió la señal de alarma. Bueno, entonces, las anfetaminas surgieron como generadores de adrenalina, dopamina, entonces el tipo estaba agresivo también. Lo usaban, por ejemplo, en las guerras para tirar bombas, para que la persona sea agresiva y no tenga remordimiento después. Lo tiraste una bomba donde había una población civil, no importa. El tipo estaba agresivo y no medía consecuencias. Pero, ¿qué hace la anfetamina? Agota los neurotransmisores, pum, para arriba. O sea, llega un momento que te quedaste sin adrenalina, sin noradrenalina, sin glutamato, te quedaste planchado y entras en depresión. Entonces te hace pum para arriba y después pum para abajo. ¿Y cómo te sacaban de abajo cuando ya no tenías para producir los 3 que suben? Entonces era un problema eso. Por eso después se sacaron de lo que es sacarlos de darlos como para la depresión, porque terminaban generando depresión. En 1960 aparecen las terapias para manejar la parte emocional de las pacientes. Por ejemplo, si bien estaba el psicoanálisis, que fue la primera, la de Freud, que hurgaba en cómo es tu relación con tu papá, tu mamá, ya te entraba, viste, viajabas hacia el pasado, hacia la niñez. La terapia gestáltica y la que le sigue, que después la terapia cognitiva conductual, terminan siendo las terapias más rápidas para los problemas emocionales. Aquel que no quiere el freudiano, que te va a hacer recorrer toda la historia tuya y te va a tener un par de años dando vueltas sobre eso, sin solucionarte a veces, cognitiva conductual y gestáltica, tac, rápido, en 3 meses te voy a trabajar así fuerte, te voy a hacer sentir un poquito mal al inicio, pero es la única forma de sacarte rápido. Entonces, bueno, cada uno elige. Están los que le encanta el freudiano y están los que le encanta el otro, el rápido. Bien, estos son hechos históricos relacionados con muchas de las terapias. Y después está la historia de los medicamentos. Primero, ¿qué había de droga química antes? Recién en 1853 aparecen las sales de bromuro. Eran las primeras sales de bromuro, que era medio tóxico, pero bueno, te calmabas. 1901, 1902. Fíjense la cantidad de años, tardaron 50 años que apareciera una segunda droga, que eran el hidrato de cloral, el uretano y el sulfonal. Drogas que ya no se usan, son un poco tóxicas también, pero cuando no había nada, vieron, había que meter algo tóxico. 1912 aparece, bueno, la señora Bárbara que ayudó al fenobarbital, ¿no? La era de los barbitúricos. 1918 aparece la valeriana, pero la valeriana ya hablaba Hipócrates, pero aparece en el círculo psiquiátrico para combatir las depresiones de la guerra. Las personas que de pronto te habían amputado una pierna, habías perdido tu familia, entonces para secuelas de guerra se empezó a dar con mucho éxito la valeriana. 1950, fíjense lo que se tardó para llegar a una nueva droga, la mefenecina como relajante muscular. 10 años después aparece la era de las benzodiazepinas, que es el clordiazepóxido, conocido como Librium. Ahí tienen una cajita vieja, ¿no?, de Librium. 1963 ya aparece el diazepam. En 1964 ya aparece el clonazepam, que hoy lo damos a pasto, ¿no es cierto? Todo el que anda medio depre, que no duerme, tiene ataque de pánico, clonazepam con escitalopram. Marido y mujer parece, van siempre juntitos los dos. Te dan el antidepresivo con el que te tranquiliza. 1987 aparece el famoso Prozac y 1990 ya aparece el Alplax, el alprazolam. Entonces esta es un poco la historia de los remedios. Y fíjense lo curioso que quizás de los más usados siguen siendo los más viejos, ¿no? El clonazepam
y el diazepam siguen siendo caballitos de batalla de los psiquiatras. Miren lo que había antes también, para el catarro. El jarabe de heroína para los chicos. Mi catarro ha desaparecido gracias al jarabe. Lo hacía Bayer. Lo hacía Bayer. Y hay otra publicidad también, que hay otro afiche, que está el nene pidiéndole a la mamá, por favor, dame el jarabe para el catarro. Hasta inventaban que tenía tos para tomar el jarabe, porque le estaba generando adicción. Si era heroína, ¿cómo no iba a pedir el nene el jarabe?